El economista Danilo Carrera, bueno, hablando sobre la ley del deporte, economista, ¿qué concepto le merece a usted el hecho de que se haya reconsiderado en la Comisión de Salud el tratamiento de la ley del deporte y esta no pase al Pleno? Bienvenidos. Bueno, me parece una muy buena decisión, toda vez que esta ley, que no fue discutida ampliamente en el seno de la Comisión de Salud, que maneja también el deporte, eh, no había producido una ley de consenso y no se socializó debidamente. Y lo que se hizo, inclusive yo estuve presente en una conferencia virtual con ellos, no se tomó en cuenta las recomendaciones ¿Cuáles fueron del sus deporte. recomendaciones? Bueno, no se tomó en cuenta lo respecto a la independencia, a la autonomía del deporte, a la estructura del deporte, a los fondos del deporte. Entonces era una ley que realmente era muy atrasada para nuestros tiempos. Me imagino que usted dio la votación en segundo debate en la comisión, donde hubo mayoría para que pase el texto al plenario, pero no hubo el análisis por parte de los integrantes de la comisión y solamente fue votación. Eso lo ha dicho el propio Sebastián Palacio, el nuevo ministro de Deporte, ¿no? Él estando ahí se dio cuenta de que eso no conocían el texto muchos de los miembros de la comisión. ¿Era un riesgo que esto pase al plenario y se apruebe como estaba? No, eso hubiera sido imposible, hubiera terminado en un veto presidencial. No se podía pasar una ley así, con tantas fallas de concepto, ¿no? A lo largo de toda la ley de 180 artículos. ¿Cómo sostener la elaboración de una ley del deporte economista en gente que de pronto nunca ha pateado una pelota ni ha tenido, ha estado en una cancha? Bueno, eso sí ayuda obviamente a que una persona que va a redactar una ley tenga conocimientos del deporte. No necesariamente tenga que patear una pelota, porque son cosas conceptuales y se puede tener una experiencia internacional de regulaciones y de lo que pasa en el mundo entero respecto al deporte. Entonces, si bien eso no es lo más conveniente, no es lo único que hay que considerar. No, hay mucha gente con experiencia en el deporte y sabe que no se pueden repetir los errores de siempre, ¿no? Pero igual deben tener, si bien no han hecho deporte, rectifico el tema, Debe no han tener, hecho, deben tener conocimiento en por al menos supuesto. administración Si no, deportiva, yo no leyes. me meto a hacer una ley de médica, bueno, ¿verdad? Ahora, economista, en el mismo Sebastián Palacios, hoy ministro del Deporte, daba cuenta y él se oponía en el sentido de que, por decir, las federaciones deportivas provinciales vuelvan a su estatus anterior, que sean elegidos por las asociaciones. Pero las asociaciones deben estar constituidas por los clubes. No se vuelve a caer en el mismo error que se cometió anteriormente. El mismo error, el estatuto que se aprobó, la nueva ley que se aprobó, manifiesta que las federaciones ecuatorianas se forman sus asambleas de acuerdo a su propio estatuto, lo que está muy bien, hasta ahí está muy bien. Pero a continuación impone que sean 5 asociaciones provinciales las que formen parte del directorio de una federación. No, yo preguntaba el tema de las federaciones provinciales economistas. El tema de las asociaciones, Las que provinciales. provincial, primero las provinciales, que se ponía en el texto de que sean las asociaciones las encargadas de elegir el directorio de las federaciones provinciales, ya sin intervención de los delegados del Estado, que creemos está correcto. Está correcto. Pero el asunto es de que las asociaciones tenían que estar integradas por los clubes, Claro. pero no todas las provincias tienen los clubes, y ahí No, se vuelve a lo mismo. sería imposible, pues sencillamente 5 asociaciones multiplicada por 50 deportes que hay, sería ahí nomás 250 asociaciones multiplicada por 5 clubes, serían 1000 clubes que habría que formar para lograr el quórum de todos los deportes en todas las federaciones. ¿Y cuál sería ahí la Eso es recomendación? imposible. ¿Cuál sería la recomendación económica? La recomendación es la primera resolución de ese artículo, que cada organismo deportivo se forme de acuerdo cómo es su deporte. Vamos al caso del tenis. El caso del tenis, hay 24 clubes de tenis en el país
que practican deporte de tenis todos los días. Ya, eso es a nivel, pero yo digo a nivel provincial. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Quiénes elegirían a los presidentes de las federaciones deportivas provinciales? Bueno, para eso están las ligas cantonales. Las ligas cantonales son las que forman parte porque las federaciones provinciales son territoriales. Claro. Sí, son hechas para la provincia de Guayas, toda la provincia. Ujú. ¿Y quiénes están en las provincias? Las ligas Las ligas cantonales. cantonales. ¿Y las asociaciones entrarían o no? Como Las- recomendación. ¿O clubes directamente? No, yo creo que los clubes deben de entrar a las federaciones ecuatorianas. Ya. Ya. Y las ligas deben de entrar a las federaciones provinciales. Perfecto. Vamos ahora a la elección de lo que está en la propuesta del tratamiento en el último texto. Indican que todavía no hay una resolución, todavía no está aprobado, pero la propuesta es que sean las asociaciones y los clubes en dualidad de funciones para que elijan a los directorios de las ecuatorianas. Vean, el movimiento olímpico, que hoy se denomina de alto rendimiento, está constituido por el Comité Olímpico Internacional, por las federaciones internacionales, por los comités olímpicos nacionales, por las federaciones nacionales, federaciones ecuatorianas, por los clubes y por los atletas. Es decir, que el movimiento olímpico excluye expresamente a las federaciones provinciales. Asociaciones. No son parte del movimiento olímpico y por lo tanto las asociaciones provinciales no son parte del movimiento olímpico. Ellos están votando para elegir a las federaciones provinciales y también votan para elegir las federaciones nacionales, con un concepto, diciendo que ellos hacen alto rendimiento. Un momentito, señor. Las federaciones ecuatorianas hacemos también formativo. Desde los 4 años estamos haciendo formativo con niños que comienzan a practicar el deporte. No todas. Todas Usted las habla... federaciones internacionales tienen un programa para desarrollar su deporte. Pero en Ecuador no todas las ecuatorianas se llaman no a hagan eso. las federaciones Y ecuatorianas. hay que ser, en eso hay que Yo ser... no dudo que no tengan Conocemos de algunas, presidente, que no tienen esa eficiencia administrativa de hacer desde categorías menores. No hay las escuelas de formación. El tenis es la excepción porque se ve el fútbol, y el fútbol, pero no todas. En Ecuador no todas. Miren, hay que averiguar bien, porque todas tienen un programa para niños. Pero no se aplica en jóvenes. economía. No sé. Ahora, no se ¿cuál aplica, sería esa recomendación? Pero no es una razón por medio de la cual las asociaciones quieran ser parte de las federaciones nacionales. Totalmente de acuerdo. Ahora, Yo le contaba, en el tenis, usted no me dejó terminar, en el tenis existen 24 clubes que practican tenis todos los días. 24. Unos con 20 canchas, otros con 40 canchas, otros con 2 canchas, otros con 6 canchas. No, ninguno forma parte de la Federación Ecuatoriana de Tenis. ¿Le parece bien eso? ¿Y por qué no forman parte? Porque la ley actual no habla de clubes formativos, habla de clubes recreativos, ninguno de los clubes importantes quiere meterse a rendir cuentas, siendo privado, a rendir cuentas al ministerio de lo que hacen en el club, de las escuelas y de academias que practican y que mañana pueda venir un ministro o un secretario a decir, ven a la cancha de este colegio, use esta cancha para esto, pero no, y tiene que rendir cuentas de fondos privados. O sea, es una camisa de fuerza, ¿usted considera eso? Pero lógico. Ahora, en el tema también el mismo propulsor de esta ley, Sebastián Palacios, indicaba que se evitaba o se quiere evitar el tema de la existencia de clubes fantasmas, clubes de papel, que en su época de presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano se vivió ¿Cómo mucho. ocurrió eso? Pues, ocurrió porque el señor Ceballos hizo elecciones anticipadas a todas las federaciones ecuatorianas, después de estar intervenidas y con representantes legales en la intervención. Ya ni siquiera había directorios, sino representantes legales que manejaban una federación. Convoca elecciones y se encuentra que los clubes que deberían elegir a las federaciones no existían, pues. ¿Por qué tenía que existir? Entonces hicieron clubes de papel, fantasmas, en la última hora, en las últimas 24 horas, con la audiencia del señor Blanco, representante del Comité Olímpico Internacional.
que fue lo más grave, ¿no? Porque él debería haberse opuesto. Entonces se constituyeron federaciones ecuatorianas con el propósito de captar en esa forma, falsamente, con el propósito de ¿qué? De captar el Comité Olímpico. ¿Y así lo hicieron. ¿Cómo se puede remediar aquello, economista, para que no existan los clubes de papel? Para que no existan los clubes de papel, dejar que cada federación ecuatoriana se organice de acuerdo a sus estatutos y reglamentos. Como es el fútbol. ¿Cuál es la diferencia el fútbol y el tenis, o la natación, o el atletismo? ¿Cuál es la diferencia? Todas dependemos de su organismo internacional, que es la Federación Internacional, o como se llame, y del Comité Olímpico, porque somos del movimiento olímpico, y el Comité Olímpico Internacional es el supremo rector del deporte. Y nosotros tenemos que aceptar lo que nos dice la Federación Internacional y lo que nos dice el Comité Olímpico. Ahora, economistas, siendo independientes. Sobre las becas a los deportistas, en su época como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano estaba claro cómo se adjudicaban estas becas o pensiones vitalicias a los deportistas que ganaban medalla de oro en los diferentes torneos. Hay propuestas en la nueva ley donde se dice que se debe crear una comisión para que estudie la situación económica del deportista para ver si se merece o no esa pensión vitalicia. Una. Dos, se intenta de la misma manera tratar una medalla de oro, plata o bronce de unos Juegos Olímpicos a una medalla de oro en un mundial, un panamericano o un sudamericano. ¿Usted cree, economista, en la primera parte, se debe crear esta comisión? Y la segunda, ¿es posible que haya esa diferenciación entre lo que es una medalla olímpica y otra de mundiales, panamericanos y sudamericanos? En primer lugar, la primera pregunta, yo no creo en comisiones para eso. Para eso está el ministro y tiene su equipo. Y hay gente preparada hoy en el ministerio que ha hecho muy bien el trabajo con la identificación y otorgamiento de becas a verdaderos atletas con resultados mundiales. Entonces, para eso está el ministerio. ¿De qué comisión me están hablando? Sí, está todo, es el Ministerio de Promoción del Deporte. Entonces es suficiente con lo que hay en la estructura que hay. Ahora, no sé, una cosa perfecta, una medalla olímpica extraordinaria, pero no me diga que un triunfo en Roland Garros de un tenista no tiene la misma resonancia mundial que una medalla de oro, o de un campeón mundial de ciclismo como es Carapaz, en un torneo de esas 4 Grand Slam importantes. Entonces ahí tienen que comparar, pues, tienen que decir estos son los de élite, estos son los deportes de élite, no solo uno. Los torneos, una medalla los torneos serían. Claro, los campeonatos del mundo que hacen las federaciones, o un campeonato, mañana gana el fútbol un campeonato del mundo, no ganó una medalla olímpica, ¿le parece justo? Ahora, economista, normalmente se premia o se reconoce las becas o pensiones vitalicias las medallas de oro. Pero lo que entendimos, lo que dice el nuevo ministro, que también se debe reconocer una medalla de oro, plata o bronce de los Juegos Olímpicos, que tienen mucha... Yo estoy de acuerdo, porque en los Juegos Olímpicos es un evento mundial que participan 220 atletas, porque es decir, 220 países con sus respectivos atletas. Entonces lograr una medalla de bronce en un Juego Olímpico equivale a una medalla de oro panamericana, digamos. Entonces sí hay que hacer comparación, pero sí hay que... Una diferenciación. Porque eso es una cosa extraordinaria lograr una medalla de bronce. Y de plata más y de oro ni se diga. Eso es una cosa extraordinaria que no se puede dar sino en años, en el Ecuador, en cualquier país. Sobre los recursos económicos, en el proyecto consta que efectivamente los recursos que reciben las entidades del deporte por parte del Estado tienen que ser fiscalizados por Contraloría General del Estado. Sin embargo, en primera instancia se pretendía hacer una supervisión de la autogestión, pero hoy se indica pues de que esa autogestión debe estar regulada y la ley determinar en qué debe gastar ese dinero. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, absolutamente. Eso es una neta intervención, eso es un Estado intervencionista. Eso va a significar que ninguna empresa va a estar en el ánimo de dar recursos para el deporte, porque por rebote van a ser fiscalizados del buen uso de los fondos.
y usted le dio tanto a una federación y la federación no ha cumplido y usted no ha supervisado y se mete en un lío. Es decir, que eso es inaceptable, esa propuesta. ¿No? Así que los recursos que se obtienen privadamente se rinden cuenta a la asamblea de su federación. No tiene Y para que... eso tiene un tesorero y para eso tiene una auditoría. Entonces, ahí es donde se rinde cuenta por los recursos privados que ha captado. Los recursos públicos tienen que reportar los resultados y cómo ha gastado a la asamblea. Y si hay alguna para sancionarlo, es la Contraloría que sanciona. Tampoco es la Secretaría de Deportes o el Ministerio que sanciona. Son cosas totalmente diferentes. Además que los problemas del deporte, que no sean de naturaleza económica, tienen que resolverse dentro del deporte, que no está en la ley. Entonces aquí por quítame la paz se interviene a una federación o a un organismo deportivo. Y la disolución está al borde también del camino para seguir adelante después de una intervención. Los problemas del deporte se solucionan dentro del deporte. Eso es fundamental. Hablando de intervencionismo, economista, Sí. en la ley también consta de que la intervención no debe ser permanente y la intervención debe darse por determinadas causales. Pero al mismo tiempo reconocen a los directorios para que ellos no dejen de funcionar. Sencillamente va una cabeza sobre el directorio para organizar, para ordenar el motivo de la intervención. ¿Cómo debe ser el tratamiento? ¿Cómo debe ser una intervención? Mire, yo creo que no debe existir la intervención. Eso es contra la autonomía de las organizaciones deportivas. Lo único que tiene que hacer el Ministerio o la Secretaría de Deportes es decirle primero quitarle los fondos, sencillamente no le doy más fondos. Se ha terminado a ver qué hace esa federación, si no se inmediatamente comienza a una elección nueva porque han fallado los dirigentes. Así que la intervención es una cosa, pero en la actual ley hay un artículo de intervención. Ahora hay 6 artículos en esta ley que se quería aprobar. Y se quería aprobar solo por referencia, porque alguien dijo que hay que intervenir sin el debido proceso interno que tienen las asociaciones deportivas. Hay que sancionarlo y hay que intervenirlo. Eso es un mal precedente. Y eso hoy en día, con todo lo que ha pasado en Ecuador, que está visto como un país intervencionista del deporte, va a ser muy duro pensar que se puede intervenir a las federaciones ecuatorianas. Lo único que tiene que hacer es quitarle la mensualidad que tiene que pasar por el programa POA, el Plan Operativo Anual, que mensualmente distribuye el Estado para ayudar a las federaciones, que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, el fomentar el deporte. Así que tampoco es una dádiva, es un encargo que se le hace a las federaciones para que hagan deporte, de voluntarios, porque tampoco deben de tener sueldos los dirigentes, ¿no? Porque se convierte en algo político. Y ahora se puede pensar en que un presidente deja de ser presidente y lo nombran gerente para recibir un sueldo. Eso es corrupción y eso tiene que eliminarse. Y quien tiene que parar el carro es el Comité Olímpico Ecuatoriano en la Federación del Movimiento Olímpico. Ahora hablando del tema de las elecciones y reelecciones. Al momento se determina en la actual ley del deporte que es una reelección y ya no puede ser. Dos periodos. Pero según lo que consta en el nuevo texto, ya para un tercer periodo no puede ir ni de vocal ni de vicepresidente, sino desaparece ese dirigente dentro de la estructura de ese deporte. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué dice la norma internacional sobre todo? Tiene que haber alternativa. Internacional, la Carta Olímpica, solo al presidente es de 2 periodos. Ahora, antes era indefinido. Ahora es 2 periodos. Pero el resto de los dirigentes es indefinido. Pero la ley ecuatoriana establece 2 periodos, o sea, una reelección. Y eso hay que cumplirlo. En la actual. Como hay que cumplir tener afiliados a los empleados en el Seguro Social, etcétera. Como que si hay que cumplir la ley ecuatoriana, eso no está en contra de la Carta Olímpica. ¿Ya no existe un tercer periodo? No, ya no existe. Ni a nivel internacional.
Ni a nivel internacional, no, no, no. Porque Sebastián Depende Palacios... del estatuto de cada organismo deportivo hoy en día. Por ejemplo, la COSAT, ¿no? Que es la Confederación Sudamericana de Tenis. Ya el actual presidente, que ha hecho una gran labor, cumplió 2 periodos. Y el estatuto de la COSAT dice que solo puede tener 2 periodos. Tiene que elegirse. Nuevo presidente. No, presidente. Claro. Hay que respetar los estatutos. ¿Qué Y si dijera uno solo en el estatuto, eso es lo que hay que respetar. ¿Qué otros errores encuentra usted en el texto del proyecto que se encuentra en la Asamblea, presidente? Bueno, en 180 artículos, yo tengo un texto que cada 5 artículos hay algo que comentar. Entonces, errores hay por todos lados de conceptos, que es una ley retrógrada que nos lleva hace 40 años, la fórmula de ver el deporte. No se respetan las autonomías, no se respeta el debido proceso, no se respetan los dirigentes. Los dirigentes prácticamente son unos mafiosos para ellos. Esa ley fue hecha, ¿sabe?, con poderes superpoderes para el ministro. Fue pensando que un correísta iba a ser presidente de la República, iba a nombrar un correísta, ¿no? Y entonces, lo que hizo Ceballos en su época, que lo hizo dictatorialmente y en contra de los reglamentos y los estatutos, esta ley ahora, si la hubiera tenido, hubiera hecho todo legalmente. Entonces está favoreciendo al intervencionismo y justificando lo que hizo anteriormente contra el movimiento olímpico, que lo ha hecho trazar 15 años. Usted es cercano al actual presidente Guillermo Lasso. Está nombrado el nuevo ministro del Deporte, Sebastián Palacios. ¿Qué concepto le merece a usted este nombramiento de Sebastián Palacios como el nuevo ministro del Deporte? Bueno, primero que es un hombre deportista, que sabe del deporte. Segundo, que es un hombre joven, que puede impulsar los programas que han estado no dándole toda la importancia posible, ¿no? Sobre todo en lo que es para las ligas barriales, escuelas, universidades. Yo creo que ahí tiene que fomentar el deporte, ¿no? Y eso yo creo que tiene la capacidad y la fuerza como para hacer una buena gestión, ¿no? Y diría yo que conociendo el deporte va a tratar de fortalecer las instituciones deportivas, lo que estamos actualmente, y va a buscar también que haya una distribución adecuada de los recursos. Usted sabe perfectamente que una sola federación provincial, como Guayas o como Pichinche, que tienen 7, 8 millones de dólares anuales, que antes tenían más, representan el doble de todas las federaciones ecuatorianas combinadas. Es decir, ellos tienen 8 millones, las federaciones ecuatorianas, las 45 o 47 que hay ahora, casi 50, tienen la mitad de los uno solo. Entonces, el deporte se creó en este país lamentablemente por territorio, por provincia. Nació así la Federación Provincial. No nació por deporte. Federación Ecuatoriana de Fútbol, de Natación, de Tenis, no. Entonces creció esta área, esta territorialmente, todas las federaciones. Tienen los escenarios deportivos, tienen recursos, tienen todas las federaciones nacionales, que es la que tiene que traer las medallas, porque son las que intervienen en los eventos internacionales. Tienen la mitad de lo que tiene una, todas combinadas. Entonces ahí hay una cosa, hay un problema de distribución. No que se le quiere quitar a nadie, sino que tiene que ir mejorando esa relación para hacer las cosas mejor. A propósito de Federaciones Deportivas Provinciales, Roberto Ibáñez, al frente de la Federación Deportiva del Guayas, está tratando de recuperar los escenarios deportivos y tiene un plan, un proyecto de candidatizar a Ecuador para los Juegos Bolivarianos en reemplazo de Venezuela que le quitaron la sede. ¿Cuál es su opinión? ¿Es factible hacerlo así a corto periodo? ¿Ecuador está preparado para ser sede de unos Juegos Bolivarianos? Por supuesto, si él quiere hacerlo, creo que tiene la infraestructura Guayas para hacer el torneo, no solo bolivariano, sino de mucho mayor nivel. Y a buena hora que esté pensando en eso, porque un evento de esa naturaleza activa otra vez al deporte, a la práctica deportiva. Y la economía. La economía, es decir, que es fantástico, ¿no? Y yo creo que eso, el ministro Palacio va a estar favorablemente con este tema.
y Ahora, también el presidente de la República, pero tenemos entendido, y usted reiteraba su cercanía con el actual presidente de la República, ¿usted va a poner de pronto un viceministro? Sabemos que por ahí un candidato, un cercano suyo, Tyron Flores, ¿usted está apoyando esta candidatura como viceministro no, de... yo no apoyo a ninguna candidatura. Él es presidente de la República y él tiene, le corresponde a él nombrar a las personas que crea convenientes. Pero le gustaría que Tyron Flores acompañe a Sebastián Palacio? No solo Taylor Flores, me gustaría que mucha gente que está alrededor del deporte y alrededor de la federación tuviera un cargo, pero eso yo no lo voy a solicitar. Eso es cuestión del ministro que escoja las mejores personas que puedan trabajar con él, de su confianza. Andrea Sotomayor, actual secretaria del Deporte, la única funcionaria dentro de la rama deportiva estatal que ha cumplido los 4 años. ¿Qué concepto le merece la gestión de ella, la gestión de ella trabajo, no ha y, habido y por problemas supuesto en el los 4 años? deporte. Ha habido ciertas cositas puntuales, pero en términos generales ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un convenio con el Ministerio de Educación para alentar la práctica de deportes de juventudes, de niños. Ha logrado pasar una ley que facilita la intervención de las empresas dándole un descuento del 100% de la base imponible para financiar, apoyar al deporte. Ha hecho un buen programa para el alto rendimiento con el profesor González, un tipo de primera categoría de nacionalidad colombiana que ahora pues realmente el que está en altísimo rendimiento y con una proyección, siendo menor o con una proyección grande, va a entrar al programa de alto rendimiento. Y eso está ahora como inversión. Y lo ideal, que no pudo dejar ella, es de que esos fondos sean parte del POA, del Plan Operativo Anual, para tener recursos a largo plazo de cómo programar mejor el deporte. Así que yo creo que ha sido una muy buena ministra, excelente, ¿no? Y que va a tener su espacio en el deporte en el futuro. ¿Cómo califica la clasificación de Alberto Miño en los Juegos Olímpicos, de un chico que estuvo en su época? ¿De quién, perdón? Alberto Miño, microtenista. Sí. ¿Cómo califica? Bueno, excelente, porque mire, todo el que clasifica ahí a Juegos Olímpicos ya hay que Ese producto de su como trabajo, grande, se podría decir, como un grande suyo y de deportista. Yanina Cuadros como presidente de la ecuatoriana de tenis. Claro, son trabajos de las federaciones. O sea, eso significa que hay que trabajar a largo plazo, Hay presidente. que trabajar a largo plazo para ir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que tiene que, por unos 8 años tiene que pasar normalmente, ¿no? Ahora, ¿has visto esas chicas Los relevos? Hay una velocidad increíble, no escogidas muy bien, Pero una estuvieron también, gacela. empezaron con usted, Ángela Tenorio y Marisol Landazzo. También hubo muy buenas, buen nivel, sí. Listo. ¿Algo más, Y presidente? mesitas y todo lo demás. Totalmente. Así que yo creo que el deporte tiene una gran posibilidad. Futuro. Un gran futuro. Yo creo que es acertado el nombramiento de Sebastián Palacios, ¿no? Él ha trabajado en la ley, se ha opuesto a lo que no corresponde a la realidad y yo le deseo muchos éxitos también a él para el beneficio del deporte ecuatoriano. Gracias, economista.